Tenemos nosotros el capítulo 10, los versículos 5 hasta el 13. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos al Señor. Señor, delante de tu presencia estamos implorándote, Señor Dios mío, que en su misericordia usted use nuestros labios, Señor Dios mío, y nos abra el entendimiento para poder entender y comprender de esta tu palabra. Señor, estamos delante de su presencia tal como somos. Señor, solamente te pedimos que tengas misericordia y que tu palabra esté en nuestros medios. Te lo pedimos, Padre, todo por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, encontrando la palabra del Señor, venimos en temas que han sido bastante complicados del tema del capítulo 9 en adelante, en los versículos 1, que comienza a ponerse como un poco más difícil para nosotros en cuanto a lo que es la palabra del Señor y en cuanto viene dando un asomo de la situación de Israel y los gentiles en el tiempo de la gracia. Dice el versículo 1, 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo sea yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De ver que el apóstol Pablo había una preocupación, ya en el capítulo 9 viene hablando, una preocupación por lo que eran sus hermanos, que mirando así a los judíos, y de ver que el apóstol Pablo, habiendo sido tan celoso de las cosas del Señor, hasta cuando el Señor le salió al encuentro
y cambia su manera de pensar, porque Cristo lo hizo cambiar. Comienza a mirar las cosas diferentes y el Señor lo toma como un instrumento para cumplir de este ministerio y de ver estas cartas que son tan maravillosas y aún nosotros entendiendo una pequeñez de ellos, lo gozamos como el Espíritu Santo lo ha usado para darnos a entender de estas situaciones que han pasado como el Israel y otras muchas más, y la relación con los gentiles bajo el nuevo pacto, bajo la muerte de Cristo. Entonces, de ver que hay dos situaciones, Israel, la obra, y los gentiles, la gracia. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Entonces, vemos en el versículo 4 de este que tomó mi hermano Eleazar, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es tan impresionante de ver cómo Jesús estuvo con ellos, cómo se relacionó con ellos, cómo le habló de Dios, cómo se manifestó y cómo se dio a conocer, pero ellos no creyeron en Él y lo rechazaron. Y vemos que en la ley y los profetas hablaban de Él, de Jesús, cómo se iba a manifestar, y no sé qué es lo que querían los judíos. Esperaban otra situación diferente a como ellos lo querían, pero vemos que en ellos se produjo una dureza de corazón y una incredulidad, y ellos se jactaban de que ellos eran hacedores de la ley. Ellos se jactaban que eran los únicos salvos, los que Dios había elegido, que había separado. Pero yo meditaba un pasaje bíblico de cuando iba por el desierto. Le dijo una cosa tan clara, una situación tan clara que se le presentó allí cuando él levantaba una serpiente de bronce. Cuando aparecen las plagas de serpiente, ella que mordía se moría, y la serpiente de bronce era, miraba la serpiente de bronce, era libre de morir. Pero venía apuntando hacia lo que era el tiempo y la muerte de Cristo. Y vemos que como nos habla este tema, porque el fin de la ley es Cristo, ¿ya? Entonces, Pablo ahora comienza en este versículo 5 hacia adelante, comienza con algo diferente, como diciendo, desglosando o explicando las diferentes situaciones. Y toma algunos versículos del Antiguo Testamento para explicar, como que jugando con las palabras a lo que era el Antiguo Testamento, lo que era conforme a la ley, y lo que es ahora bajo el nuevo pacto conforme a la gracia, y en donde está explicando que Cristo, que la ley terminaba, es Cristo.
todo terminaba en Cristo. Y comenzaba, ¿a qué le se refiere? A lo que era la obra. Todo lo que el hombre era relacionado con obra bajo la ley, pero bajo de la gracia era algo diferente. Pero vamos a comenzar un poquito. Dice, los versículos que nos toca dan más detalles sobre los dos asuntos claves que Pablo ha explicado en el versículo 4. Cristo finaliza la era de la ley, poniendo ante nosotros una justicia que se consigue por medio de la fe. Ya no es por la ley, sino que es por la justicia que se consigue por medio de la fe. Entonces, y esta justicia está ahora disponible para cualquiera que cree. Esto lo dicen los versículos los 11 y el 13 más adelante. Y en el versículo 5 y 6 encontramos el tercer contraste entre dos clases de justicia. La ley de justicia, ¿ya? y la suya propia, la del ser humano propia. Y mientras que como el 9:30 que predicó mi hermano Eleazar, la justicia que es de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Se define como la justicia que es por la fe. Pablo identifica a cada uno de las justicias por medio del Antiguo Testamento. Toma el Antiguo Testamento y la justicia de cada una de estas presentadas, Pablo las toma para explicarlas. Que el Señor nos dé gracia, ¿no? Es difícil esto, no es una cosa fácil, porque ¿a qué se refiere? Romanos 5 cita Levítico 18:5. ¿Se puede ver? Si no lo busco acá. ¿Ahí está? ¿Cómo dice? No, ahí no lo canso de ver. Voy a ponerme estos ojos. Ya. Por tanto, guardaréis mi estatuto y mi ordenanza, lo cual haciendo el hombre vivirá por ello. Podemos ver que que el hombre conforme a como nos habla Levítico, estaba responsabilizado y tenía que hacer estas cosas, guardar los estatutos y ordenanzas para el hombre que pudiera vivir. Que el Señor los bendiga. Entonces el apóstol Pablo está explicando una parte, ¿ya? Está explicando para referirse a la justicia legal. ¿Qué es lo que era ahora? En Romanos, el versículo 5, habla sobre el Levítico para referirse a la justicia legal. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pablo nos sugiere aquí que Moisés hubiera enseñado que fuera posible ser salvo por la observancia de la ley. Si no lo tenía que hacer, tenía que practicar de lo que estaba escrito. Porque el apóstol Pablo no estaba hablando nada fuera de sí, sino que estaba hablando de lo que estaba escrito. Por lo contrario, en el contexto del Antiguo Testamento, la palabra vivir alude al disfrute de los privilegios del pacto y no necesariamente a la vida eterna. Por lo contrario, lo que Pablo quiere decir es que cualquier justicia basada en la ley es por definición algo solo accesible por medio de las obras, porque la esencia de la ley es hacer y no creer, hacer. Tremenda explicación que está dando el apóstol Pablo. Me imagino que se la está dando a creyentes judíos.
¿Habían problemas con los creyentes judíos? Claro que habían problemas, po. No olvidemos que vemos en otras cartas que aún ellos no se podían sacar la circuncisión de encima. Pero vemos, la mutilación del cuerpo se terminó, sino que ahora una circuncisión del corazón. Por algo el Señor a todos los seres humanos los dio un corazón de carne. ¿Ya? Pero vemos nosotros en el trayecto del pueblo debajo del pacto de Moisés, tenían un corazón de piedra. A mí mi señora a veces me dice corazón de piedra. Pero ya no, ¿no es cierto? Porque yo le dije tengo un corazón de carne. Así que no me diga más corazón de piedra. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Entonces todo era por hacer. Estaban sujetos a hacer cosas. Pero resulta que harían todo lo que tenía que hacer, lo que le estaba indicando la ley. Ahí comenzamos con los problemas. ¿Hicieron todo? Cuando la Escritura dice que no hubo nadie que cumpliera la ley, ¿quién cumplió la ley? Cristo. ¿Y de dónde vino Cristo? ¿Cuál era la misión? Todo de nuevo, todo lo que hablaban los profetas, que hablaban la ley, todo venía a terminar en Cristo, porque Cristo es el centro de todas las cosas, como para judíos, como también para los gentiles. Que el Señor nos bendiga. Entonces, esa era, más o menos, el problema que se estaba presentando, lo que estaba explicando el apóstol Pablo, ¿ya?, a aquellos hermanos de ese tiempo. Y hoy día los conversa a nosotros. Podemos ver, nosotros en Gálatas, para confirmar más esto, en el capítulo 3, versículo 12, en donde él aplica el Levítico 18, capítulo 5, que explica allí mismo, también lo aplica, en donde está ampliando esta aplicación de lo que está conversando en este momento los hermanos de Romanos. Dice, en contraste con la justicia legal, pues esta es la justicia que es por la fe. Pablo se sirve de una figura literaria como la palabra de Deuteronomio en el capítulo 9:4. En Deuteronomio 9:4. Por favor. Aquí que pillo. Sí. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios os haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esta nación Jehová los arrojó delante de ti. Cómo los antiguos se estaban jactanciando cuando la escritura habla allí en profeta Isaías que nosotros en ese tiempo eran como un trapo de ¿qué? De inmundicia. ¿Qué está diciendo? Que no había nada limpio, porque estaba todos contaminados. Y el hombre, ese tiempo, los judíos creían que por su justicia estaban en ese lugar. Pero no era así. Que el Señor nos bendiga. No vamos a tomarlo nosotros hoy día que por nuestra capacidad llegamos al Señor, pues. No, ¿no es cierto? Cada uno tiene un testimonio en sí, ¿no es cierto? Cómo el Señor los trajo.
Yo me acuerdo de algunos. Había uno que el Señor trajo con los zapatos amarrados con alambre en esos tiempos. A otros lo viví viendo un partido de fútbol allá en el estadio Talagante. Y cómo el Señor en su misericordia nos iba juntando y obrando misericordia. ¿Ya? Los viejitos en la misericordia del Señor seguimos guardando la fe. Andamos puros empujones, pero guardando la fe. Y hay que tener cuidado porque los chiquillos jóvenes tienen que imitar la fe de los viejos. Así que el Señor nos dé gracias a los viejitos. Pues. ¿Para qué? Para hacer el ejemplo de los más jovencitos. Ay, que me cuesta a mí. A mí me viene retando en la casa. Pero para bien. Mi señora venía llegando y ya venía retando ya. Pero tiene razón. Porque yo llegué y salí, pues, me acordaba de Pastor Robinson. Llegaba, se desaparecía. Que el Señor la bendiga. No esperaba a nadie. Y así lo habla el Señor, pues si la campana suena a las 7, o la campana a las 7 que está en el lugar. Nos cuesta, ¿no es cierto? Yo cuando trabajaba en la construcción conocí a un jefe que llegaba 1 hora antes a la pega. Y a las 8 se abría la puerta y sacaba todas las tarjetas que estaban en el tarjetero. Y a todos los que estaban en las tarjetas los llevaba a la oficina. Y allí les daba la oreja. De jornal hasta ingeniero. No se le escapaba a ninguno. Que el Señor nos dé gracias. Y las cosas del Señor, por Dios que nos cuestan. De llegar a los momentos oportunos. Que el Señor me dé gracias a mí y a usted también, ¿no es cierto? Entonces vemos que todas las cosas, conforme a la ley, había que hacerlas bajo una obra. Como nos relata allí en el Deuteronomio, el capítulo 30. ¿Ya? Pero hoy día nosotros estamos en otra posición. El hombre creía que por su justicia podía alcanzar grandes cosas, pero su justicia no valía nada. ¿Ya? Igual que la de nosotros, porque Cristo fue condición de la ley y en Cristo hoy día somos justificados. El Señor nos bendiga. ¿Qué podemos que presentar nosotros al Señor cuando andamos a puros empujones? Todo lo ha hecho el Señor. Él nos sustenta, Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos ayuda en cada momento, Él nos sana, Él nos habla, Él nos reprende. Y lo más importante, Él nos señala el camino en cada momento. Que el Señor les bendiga, ¿no? Oye, pero por Dios, que nos cuesta andar este camino, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta? Nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque somos flacos en la fe. Ya dice, la idea general que quiere transmitir sobre la justicia que es por la fe es muy evidente. El hacer bajar a Cristo a la tierra, su encarnación y hacerle subir entre los muertos. Dios ha puesto la justicia a nuestro alcance. No hace falta ascender al cielo o sondear las profundidades del mar para descubrirlo. Lo único que hay que hacer para alcanzar la justicia es responder con fe. ¿A qué? Al Evangelio cuando es predicado.
Que el Señor los bendiga. Bendita misericordia del Señor cuando oímos el Evangelio. Cuando de una u otra manera ha llegado el Evangelio a nuestras vidas. Yo siempre lo comento, y quizás a veces va a ser gravoso, que yo fui a sapear lo que hacían los canutos. Así eran mis expresiones, pero el Señor me llevó así. Quizás usted de otra manera, pero el Señor se ha encargado de llamarnos. Él nos ha regalado la fe para que creamos en Él. Bendito es el Señor para siempre. Y nos dice la Escritura que sin fe es imposible de agradar a Dios. Es imposible. Bendito es el Señor para siempre. Y el dador de la fe se llama Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no? Dice en el versículo 8, no hace falta ascender al cielo, sondear las profundidades del mar para descubrir lo único que hay que hacer para alcanzar la justicia es responder con fe al Evangelio cuando es explicado. ¿Ya? Dice, no obstante, la elección de palabras de Deuteronomio 30, del 10 al 14, ¿ya? Nos dice, para expresar esta idea en tanto provocativa, porque este pasaje trata de la ley, no del Evangelio. Una vez más, Pablo pone en relieve su audacia hermenéutica. Una palabra extraña, ¿no es cierto? Hermenéutica. Nosotros no conocíamos esta palabra, así hermano Alberto, ¿la conocía usted? Los viejitos estamos conociendo estas palabras. Hoy día, como que quedamos un poquito desorientados. Pero el Señor de a poquito nos va enrolando en el camino. ¿Ya? Así que tenga paciencia usted. Y venga a las reuniones cuando más continuo, no se pierda, porque una palabra de esta nos da a entender ahora a otra cosa, porque estamos en un evangelio diferente cuando nosotros estuvimos, han cambiado mucho las cosas, porque hoy día han aumentado las tinieblas, pero también la luz resplandece en medio de las tinieblas, así como más oscuridad en el mundo, con tantas idolatrías, tantas falsedades, tantas costumbres que han salido de medio de esta sociedad. Así también el Señor ha tomado los instrumentos necesarios para poder que la luz esté siempre sobre las tinieblas. Así que el Señor nos dé a nosotros un poquito de paciencia, los más viejitos, ¿ya? No andemos tan apurados, porque ya no podemos andar tan apurados, a pasito lento. Y el Señor lo hará con nosotros, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Entonces, al leer el Antiguo Testamento en vista de Cristo, parece estar dando a entender que la gracia de Dios ofrecida a Israel en el Antiguo Pacto está ahora disponible para todos por medio del Nuevo Pacto. El Señor nos bendiga. Yo miraba un pasaje bíblico que me llamaba mucho la atención. Si ustedes se dan cuenta, a Israel era simbolizado como una viña. Como una viña. ¿Ya? Y Jesús, en su ministerio, le dijo a los judíos, yo soy la vid verdadera.
¿Se ha dado cuenta que se produjo un cambio? Quiere decir que ya el Israel físico, lo que había elegido Dios por su incredulidad, ya había de ese momento dejado de ser una parra, porque la nueva parra era Cristo. La nueva parra era Cristo. Como judíos y como gentiles debemos estar apegados a esa parra, porque esa savia el que hace crecer el brote para que dé fruto. No obras humanas, sino que fruto en el Espíritu. Porque cambió todo el trayecto, cambió toda. En el bajo nuevo pacto cambió. Ya lo otro quedó por viejo, quedó atrás. ¿Ya? Ahora es todo nuevo, todo diferente en Cristo. La justicia de Cristo, Cristo nos justificó. Bendito el Señor para siempre. No hay que estar haciendo tremendas cosas. A nosotros nos explicaron unas cosas diferentes, pero hoy día el Señor nos ha venido dando una luz que a mí en lo personal me siento a veces avergonzado de tantos errores y torpezas que hemos cometido por la ignorancia que había en nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor dé mucha gracia a los predicadores de nuestra iglesia, a los jóvenes que se están formando, porque día que pasa es más difícil para predicar el Evangelio, porque la ciencia ha avanzado de una forma impresionante. Que el Señor bendiga a todas las nuevas generaciones. Y que la palabra del Señor esté en nuestro corazón. Que no tengamos que estar diciendo, ¿cómo voy a ir al cielo para que venga Cristo? ¿O ir allí abajo a la tierra para que resucite? Porque la palabra de Dios está en nuestros corazones. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hasta aquí nomás está la porción.